Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este espacio. Ya son las 9 en punto, así que la idea es empezar bien puntuales. Y igual les cuento que esta sesión va a estar grabada, entonces si alguien no pudo ingresar, nosotros le vamos a compartir el link de la grabación. Entonces, como les comentaba en las invitaciones, este webinar surgió de el taller que estuvimos la semana pasada con Conecta Digital, en donde uno de los expertos estaba mencionando la importancia de tener un buen recaudo. Y allí es donde a nosotros nos ocurrió, bueno, ¿por qué no lo hacemos y nosotros nos dedicamos básicamente a todo el manejo del recaudo con otras herramientas que ahorita les voy a contar un poquito más? Porque esto es algo que siempre a nivel empresarial nos genera dudas. El tema del recaudo es algo que digamos, muchas veces trae dolores de cabeza dentro de las empresas, incluso uno como persona natural, cuando ha prestado plata, siempre se le genera a uno esa molestia o como digamos esa preocupación a la hora de manejar cartera. Entonces, como ustedes pueden estar viendo en nuestra presentación, la idea es poder hablarles durante este webinar, que nos vamos a tomar más o menos unos 30, 40 minutos, es de cómo tomar el control de nuestra cartera y nuestro recaudo. Muchas veces dentro de las empresas, el problema ni siquiera es de facturación o de ventas, es muchas veces del flujo que viene desde el tema del recaudo. Entonces, vamos a empezar. Me voy a presentar. Un gusto. Yo soy Lady Correa. Un poco de mí. Soy ingeniera industrial de la Universidad de Antioquia de Medellín. Me he desempeñado a lo largo de mi carrera en áreas de producción y distribución, pero mi enfoque y lo que me apasiona es todo el tema del recaudo. He pasado por todas las etapas del cobro. En este momento, que digamos, ya estoy en un tema más de ser una consultora, un líder en el proceso de implementación, pero en mis inicios pasé de ser cobradora y estar ahí sentada tanto con los clientes buenos como con los deudores. Y me he desempeñado en toda esta industria de la cobranza con empresas como Rental Defense, que en su momento fue una de las empresas de cobro más reconocidas en el sector de la construcción en Bogotá. Les voy a comentar un poco de qué es Portaren para que nos conozcan un poco más. Digamos que como nos conocimos fue algo por chat que surgió del momento, pero yo quiero que ustedes sepan a qué nos dedicamos nosotros. Nosotros nos dedicamos a trabajar con empresas que brindan crédito a sus clientes, pero que muchas veces, y créanme que en el 80-90% de las empresas con que hemos trabajado, sus equipos de cartera son pequeños, son reducidos para la gran cantidad de clientes y de crédito que se maneja. También trabajamos con empresas que están pasando por situaciones de flujo que nos están preocupando porque tienen dinero pero represado en la facturación o tienen facturas de hace mucho tiempo que ya no saben qué hacer con ellas. Nosotros también trabajamos en ese frente. Además, también les ayudamos a estructurar todo su proceso de crédito y de cobro, que eso es algo de lo que vamos a hablar un poco ahora, de qué etapas debería tener un buen proceso de crédito y de cobro, para que la cartera básicamente sea un punto de crecimiento en la empresa y no una preocupación. Entonces, ahora sí quiero empezar un poco más en materia, contándoles como lo que nosotros hemos encontrado a lo largo de estos ya 6 años trabajando dentro de la cartera. Y es que muchas veces dentro de la empresa estamos perdiendo dinero porque dependemos de los clientes que sí pagan, es decir, de esos buenos que son cumplidos, que digamos, bueno, por acá llegó Nessie. Yo los voy a ir admitiendo, pero la idea es como ir continuando con toda la presentación. Entonces, como les decía, nosotros hemos encontrado que muchas veces en las empresas se pierde dinero porque hay clientes que no pagan y claro, el mecanismo de financiación o de dar crédito a 30, 60 días es básicamente una condición de mercado. O sea, es muy poco el cliente que no nos pide crédito, que nos dice, ven, déjame pagar dentro de 30 días. Y claro, la idea no es perder clientes, pero también asegurarnos de que esos créditos o digamos esas facturas que estamos dando en financiación va a ser algo que va a llegar a nuestra empresa.
Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces los ingresos por cartera son inciertos, es decir, tenemos la facturación ahí, pero muchas veces no sabemos qué nos va a ingresar. Algo de lo que hablaba Juan dentro del webinar de Conecta Digital, y es que los lunes nos entramos a revisar qué nos va a ingresar esta semana por cartera, pero muchas veces esos ingresos se vuelven inciertos. También los equipos de cartera, lo que les comentaba, son equipos que son pequeños, pero que se tienen que encargar de un montón de cosas dentro de la cobranza. Adicional, claro, la cartera crítica se nos va acumulando y ahí es donde surgen incluso necesidades de contratar abogados, casa de cobros, que muchas veces los cobros los realizan y nos cobran comisión, obviamente. La idea es cuál, que si tenemos un buen proceso de crédito y de cobranza, no tengamos que llegar a contratar servicios externos. Ahora, como yo les comentaba al inicio, yo que he estado desde ser cobradora, uno sabe que la cartera, en el proceso de cobrar, no es simplemente facturar y ya esperar a que nos paguen. Tenemos que hacer muchas otras tareas que incluso, ustedes me corregirán si me equivoco, desde la gerencia o desde los altos cargos, muchas veces se tienen que involucrar para poder despegar el recaudo. Entonces, claro, uno tiene que contactar al cliente, tiene que negociar con él, hacer acuerdos, compromisos, hacer visitas, enviar mensajes por correo, por WhatsApp, hacer llamadas, hacer liquidaciones porque de pronto hay una diferencia en la facturación, hay que notificar al cliente, hay que localizarlo muchas veces porque cambia sus números de teléfono y no nos cuenta. E incluso cuando ya tenemos que pasar a procesos de cobranza, hay algunos abogados que nos mandan a investigar los clientes, a radicar documentos. Bueno, hay muchas cosas dentro del tema del cobro que uno dice que son tareas que si tuviéramos un solo cliente serían sencillas de hacer, pero que cuando vamos teniendo más y más clientes nos va tomando gran tiempo de la empresa. Y obviamente uno de la empresa no solamente se dedica, por ejemplo, a cobrar, sino que son muchas otras funciones y principalmente uno quiere es estar vendiendo. Ahora, dándonos como ese contexto, lo que nosotros hemos conocido, hemos identificado los principales errores que tenemos en las empresas a la hora de manejar la cartera, que nos lleva a tener problemas de flujo, que nos lleva a tener clientes críticos y empecemos. Uno de los principales es tener un proceso de cobro sin estrategia, es decir, empezar a cobrar desde lo más grande hasta lo más pequeño, que es, digamos, lo más normal que se hace en el proceso de cobro, porque claro, si a mí me pagan las facturas más grandes, tengo asegurado el flujo para esta quincena, para este mes. Entonces, empezar a hacerlo sin estrategia, es decir, simplemente sentarnos, coger el teléfono y empezar a llamar a los clientes, a hacer las notificaciones, o sea, como irnos de frente en el tema del cobro. Ahora también tenemos empresas, hemos conocido clientes en donde el área de cartera ya es un área completamente aparte de ventas, de los comerciales y de la gerencia. Y decimos, no, o sea, el problema de flujo y el tema de que no nos paguen los clientes es un problema netamente de cartera, no están siendo efectivos en el cobro. Entonces, como que lo dejamos relegado a esa área, que en parte es cierto, porque puede que el proceso de la cartera no se esté manejando bien, pero no es un problema solamente de esa área. Acá estamos hablando de que pueden haber problemas en las diferentes áreas que nos lleva a tener cartera represada. Ahora, otro también de los errores es que no monitoreamos la cartera y los clientes. Es muy diferente uno revisar qué facturas están vencidas y simplemente empezar a cobrarlas, pero ¿qué pasa? Estamos también monitoreando a los clientes, viendo cómo está su situación, independientemente de que sea una empresa o una persona natural. Ahora, otro también de los errores es que esperamos simplemente a tener que contratar un abogado para poder llevar el cobro y creemos que ya llevando el cliente a esa instancia, él nos va a pagar. O sea, ya con que tengamos un abogado ya vamos a recuperar la cartera. Y muchas veces no es así. Si esperamos que la cartera se envejezca y pasen por allá los años, ni muchas veces ni el mejor abogado nos va a poder ayudar, porque simplemente o la empresa o el cliente ya no va a existir o no va a tener con qué pagar.
Y algo importante acá en Colombia y con el tema de la ley que manejamos acá, deber no es un delito. O sea, tú puedes deber, te pueden embargar, demandar, pero si no tienes con qué pagar, no te van a hacer nada más allá. Ahora, como les comentaba, ¿cómo podemos mitigar esos errores o esos riesgos? Porque obviamente nunca va a haber un proceso de cartera perfecto en el que yo les voy a decir, vean, con este proceso el 100% de los clientes nos van a pagar el día del vencimiento y no vamos a tener nunca más problemas de flujo, nada. Vamos a estar tranquilos. Eso es mentira, porque siempre al asignar un crédito estamos asumiendo un riesgo. Estamos financiando a nuestros clientes de cierta manera, pero entonces, ¿cómo podemos mitigar esos riesgos? Teniendo un buen ciclo del crédito y la cartera. Aquí yo lo resumo en una espiral, o sea, esto es un círculo que se va retroalimentando, algo que nunca va a parar. Pero tenemos dos instantes, el instante de la prevención y ya de la corrección. Entonces, yo veo la cartera como un camino, ¿cierto? El cliente va recorriendo cada una de las etapas y los que son buenos clientes vuelven y empiezan desde el paso uno y son de los que seguimos facturando y seguimos teniendo allí. Muchas veces cuando nosotros hemos llegado a hacer procesos dentro de empresas, los gerentes o los comerciales nos dicen, no, es que todos mis clientes son muy buenos para pagar, son excelentes. Sin embargo, cuando entramos a revisar, nos damos de cuenta que hay unos que sí son muy buenos porque hay clientes que son muy cumplidos, que pagan antes o que si se demoran máximo una semana, pero dentro de esos buenos se pueden ir escondiendo. Diana, bienvenida. Esperemos que aquí se nos va a unir alguien más. Diana, bienvenida. Por acá todavía Nancy. Bueno, los que se están conectando, bienvenidos. Por acá estamos empezando en el tema. Igual, no se preocupen que las memorias se las vamos a estar compartiendo. Entonces les comentaba, hay clientes que sí, que son muy buenos, pero de todos esos clientes se nos pueden ir escondiendo los que son buenos, pero que son muy atrasados, que nos damos facturación a 30 días y resultamos recibiendo el dinero a los 60, a los 90, que pagan sí, pero se demoran. Y también ahí se nos van escondiendo aquellos clientes que son facturaciones pequeñas, pero que empiezan a envolver al área de cartera con que sí, dentro de 15 días le pago o este viernes le pago y nos vamos de viernes en viernes acumulando meses e incluso años. ¿Qué pasa? Cuando empezamos a acumular cartera, y créanme que yo he trabajado dentro de este gremio y es necesario muchas veces llevar procesos con abogados, hay algunos abogados en que muchas veces les recomiendan a las empresas, no vea, si usted tiene facturaciones de hace más de un año, con montos pequeños, pequeños en cuanto a la ley o como lo que uno le recomiendan para iniciar un proceso de demanda, pequeños, todo aquel que sea menos de 1 millón de pesos. Entonces, ¿qué hacen los abogados? No, recomiendan más bien que uno castigue la cartera. Pero ¿por qué tenemos que castigar la cartera si tenemos todavía posibilidades de hacerlo, teniendo un buen proceso de cobranza? Entonces, ¿cuál es la idea? Que la cartera de nosotros sea alta, sea pequeña, sean muchos clientes o sean unos cuantos, la tengamos controlada, implementando un buen ciclo del crédito y de la cobranza. Entonces vamos a empezar por el tema de la prevención. Como yo les comentaba hace unos minutos, muchas veces creemos que no nos está llegando el recaudo a la empresa, es porque nuestra área de cartera está siendo muy poco efectiva. O sea, se está enfocando en solamente algunos clientes, no llaman o simplemente no son buenos para cobrar. Pero muchas veces, créanme que nosotros nos hemos encontrado clientes, o mejor no clientes, algunas personas yo me atrevería a decir, personas o empresas que se dedican a ir abriendo créditos en diferentes empresas y dejar a todos, como se dicen, embalados porque no les pagan. ¿Y eso dónde lo podemos detectar? Lo podemos detectar desde que el cliente llega a la empresa, desde que está con nosotros haciendo una cotización. Muchas veces en ese proceso de venta
uno como vendedor, porque yo lo soy, se enfoca mucho es en poder cerrar al cliente, ¿cierto? Y dependiendo del sector, hay clientes o sectores en que, digamos, si uno empieza a hablar de temas de pagaré, de temas de respaldos de las deudas, o que, digamos, uno empieza a hablar de políticas de crédito, el cliente se nos puede ir. Se nos puede ir porque simplemente se va para donde otro proveedor que no le coloque tanto problema y que le venda rápido, le despache rápido y ya. Pero créanme que eso es un error que muchas veces uno como vendedor no menciona. Se los comento con casos que tenemos muy recientes, por ejemplo, en áreas de cobro que manejamos nosotros. Y es que algunas veces, por ejemplo, no dejamos claro el tema de políticas de crédito, es decir, nosotros contarle a los clientes cómo hacemos el proceso de cobro o qué sobrecostos puede haber si él se atrasa. La idea es que, digamos, los comerciales lo mencionemos de una forma muy tranquila, algo como muy natural, muy transparente, que no se le ponga misterio desde el área de comercial, porque entonces el cliente lo va a percibir como que es una molestia. Si uno como comercial lo maneja de una forma muy tranquila, como mira, nosotros te ofrecemos este servicio, este producto, estas son las condiciones de prestación del servicio, te despachamos de tal hora a tal hora, y ten en cuenta que desde el área de cartera, entonces nosotros manejamos estos procesos, te enviamos la factura de este correo en estas fechas, te damos 20 o 30 días de plazo de pago, nos puedes pagar aquí en estas cuentas bancarias. Cuando tenemos atrasos a los 5 días los llamamos, o sea, es contarle de una forma muy natural el proceso del cobro al cliente. O sea, que el comercial lo conozca, porque créanme también que nos hemos encontrado con que muchas veces cuando empezamos procesos de mejorar el tema de la cartera, directamente con el área de cartera, y el comercial no está informado, desde allí podemos tener incluso una resistencia desde el área comercial, porque creen que al cobrar podemos llegar a perder los clientes. Pero si ellos están involucrados y lo sienten como un proceso natural, va a ser algo muy sencillo, porque hay que decirnos las cosas como son, y es que una venta no es exitosa cuando tú la facturas, sino cuando tú ya tienes el dinero en el banco. Ahí sí podemos decir, hicimos una buena venta, porque ya tenemos la plata para poderla usar. Entonces, desde ese proceso de tener al cliente cuando él llega, si tenemos unas políticas de crédito, si podemos tener unas herramientas que nos permitan evaluar el riesgo de cada cliente, empezamos bien. Y esto para que, por ejemplo, pensemos cuando vamos a pedir un crédito a un banco, por lo general ellos le piden a uno los documentos, hacen un estudio y te dicen, mira, por tu perfil de riesgo te vamos a prestar tanto. Obviamente uno del sector real muchas veces no le pide al cliente que le firme un pagaré o mira, te voy a hacer un estudio de crédito y en 3 días te digo si te voy a vender o no. Obviamente uno no hace eso porque mientras yo me pongo de lenta, me llega otro proveedor de mi mismo sector y se me lleva al cliente. Eso es algo real. Pero si yo igual me enfoco en poder recibir la documentación que necesito, por ejemplo, en pedirle al cliente, mira, envíame la fotocopia de la cédula del representante legal, envíame el RUT y la Cámara de Comercio vigente, no mayor a 30 días, y yo la reviso, pido, por ejemplo, un formulario de afiliación, que esa es una de las herramientas que yo les voy a compartir, se las voy a enviar por correo. El formulario que nosotros sugerimos recopilar información del cliente, en donde también tenemos, entonces, digamos, por ejemplo, cuando es una persona, una empresa, tenemos la información desde el tema de gerencia, tenemos la información del área de cartera, del área de despachos, le pedimos al cliente referencias comerciales. Por ejemplo, cuando son personas naturales, yo les sugiero pedir referencias familiares y comerciales. O sea, si yo le pongo al cliente, mira, estas son mis condiciones, lléname por favor este formulario, entrégame estos documentos, yo ya con eso tengo las herramientas suficientes para poder evaluar un riesgo de una forma rápida y barata. Tampoco es necesario, que muchas veces me lo dicen, ay, entonces yo tengo que contratar una central de riesgo. No, eso depende. Si somos una empresa muy grande que recibimos muchas solicitudes por minuto, yo les diría, bueno, evalúen una opción de una central de riesgo. Pero si vamos a la realidad,
Una central de riesgo es costosa, es lenta en la implementación, es decir, es lento que nos vendan porque nos piden un montón de documentos y muchas veces hacer una consulta por un solo cliente va desde 20.000 hasta 30.000, 40.000 pesos. Y muchas veces no tenemos el dinero para invertir en solamente valorar el riesgo del cliente para saber si le vendo o no. Entonces, teniendo un formulario, teniendo los documentos actualizados, yo puedo como empresa hacer la verificación. Yo siempre que les digo, es importante que implementemos el formulario, pero que, listo, vamos a validar esas referencias familiares, esas referencias comerciales. Es importante poderlas validar, revisar que el cliente no nos esté entregando información falsa, porque muchas veces nos lo hemos encontrado ya cuando llega al área de cobranza y es que el cliente cuando hizo su formulario lo hizo mal. Acá se me viene un caso a la mente de un cliente que tuvimos una vez en un proceso de cobranza. Imagínense que él llegó contento, llegó seguro, porque él dijo, no, vea, yo tengo un pagaré y una carta de instrucciones firmadas, o sea, ya esa persona, ya con eso, ustedes desde el área jurídica lo llaman, él les va a pagar. ¿Qué pasa? Cuando iniciamos el proceso, nos dimos cuenta que en el pagaré, el cliente primero no había pedido una fotocopia de la cédula, por lo menos para verificar que firmara parecido. Segundo, y lo más grave, cuando el cliente, o sea, ese deudor, firmó el pagaré, colocó un dígito más en de la cédula, o sea, colocó un número extra. No se sabe dónde lo colocó, pero la cosa era que cuando tú ibas y buscabas esa cédula en herramientas que nosotros usamos para buscarlas, que son fuentes libres y gratuitas, esa cédula no existía, o sea, no era de nadie. Básicamente, ese papel, ese título que él tenía, que era el pagaré, no valía absolutamente nada. Y claro, cuando llamamos a la persona a hacer el cobro, que dijo, ah, no, yo no debo nada, miren a ver a quién van a demandar, a quién les llega esa demanda. Él ya sabía que lo estaba haciendo mal. Desde el inicio, él puso ese dígito adicional. Y claro, el cliente se confió porque eran adicionalmente amigos, no le pidió una fotocopia de la cédula, no verificó cuando firmó que estuviera bien hecha la firma y que esa fuera su número de cédula, dejó pasar un tiempo, más o menos un año y medio, y ahí básicamente perdió, literal, perdió su dinero porque ¿qué era lo único que podía hacer? Hacer una denuncia, pero esos son procesos costosos, demorados y que se puede llegar a quedar en una denuncia y ya, y no ganas absolutamente nada. Entonces, si desde el proceso de la afiliación tenemos un buen formulario, podemos hacer un estudio de los clientes, que eso es algo que, como yo les cuento, hay fuentes para estudiar tanto empresas como personas naturales, fuentes gratuitas que uno como empresario puede usar. Pero ese es un tema, yo creo que eso nos da para otro webinar completo. Déjenme aquí en los comentarios dentro del chat si les interesa que también saquemos esa formación, cómo ustedes pueden evaluar esos riesgos. Es decir, por ejemplo, en personas naturales hay herramientas que nos permiten saber si por lo menos está cotizando ante la seguridad social, es decir, si está como cotizante, como beneficiario. Hace unos días nos encontramos un caso también de uno de los clientes de nosotros que llegó para cobranza y nos dijo, mira, yo tengo estas personas, él muy juicioso tenía su formulario de crédito, les hizo firmar pagaré, tenía su autorización de consulta ante centrales de riesgo y no, súper bien todo. Pero ¿qué pasó? Nos dimos cuenta que esas personas desde el 2013 ni siquiera pagaban seguridad social, es decir, no tenían absolutamente nada. Entonces, es importante que en esa área nos pongamos a estudiar, a poder recibir el cliente bien y poderle compartir nuestras políticas de crédito, de cartera, garantías, importante. Hay muchos clientes que después no quieren pagar porque, ay, no, me deben una garantía o esto no fue lo que yo pedí y ahí van enredando el pago. Porque muchas veces también nos quedamos con que, ah, no, yo ya realicé la factura, la envié por el sistema de facturación, es simplemente esperar a que llegue. Y no, ya pasamos aquí a la política de cobros. Yo siempre les sugiero, cuando hagamos una factura y la enviemos, enviemos un correo, un mensaje de texto, un mensaje vía WhatsApp,
confirmando que sí hayan recibido nuestras facturas. Ya digamos, ahora que estamos en el tema digital, ¿qué pasa? Ya no tenemos como, digamos, el sello y la firma de que recibieron la factura. Ya qué pasa, estamos dependiendo de un correo, muchas veces se van a spam, tenemos el correo mal escrito, la factura rebota y ya después al tiempo que hacemos el cobro es que nos damos cuenta que en la radicación, en el envío de la factura, no teníamos nada. Entonces, hagamos esa comunicación de una forma muy natural, porque también me he encontrado con que hay asesores o empresarios que nos dicen, ay, pero es que si uno escribe es como si estuviera cobrando. No, si uno lo hace de una forma más de comunicación, como mira, quiero que estar comunicado contigo por si necesitas cualquier cosa de mi parte, de mi equipo. Mira, estos son mis medios y adicional te pregunto si ya recibiste nuestra factura para nosotros estar tranquilos de que ya fue, de que no se nos fue a spam, porque algunas veces nos ha pasado que se va a spam la factura. Yo ya con eso puedo tener la tranquilidad de que el cliente por lo menos tiene mi factura. Ahora con el tema de Radian y todo esto, se va a mitigar ese riesgo que tenemos de que el cliente no acepte la factura, pero créanme que hay algunos que van a salir con lo mismo, como no, yo no recibí la factura o esa no es la factura que a mí me habían dicho que me iban a mandar y van y dilatando el pago. Ahora, acá dentro también de las políticas de cobro. Entonces, como les comentaba, ahora vamos a pasar, listo, ya hicimos la notificación o no la notificación, estamos seguros de que el cliente recibió nuestra factura, de que todo está bien, de que compartimos algo tan sencillo como la certificación bancaria, porque crean que hay clientes que algunas veces dicen, no, es que yo no he pagado porque no sé ni siquiera dónde consignar. Y muchas veces cuando las empresas o las personas tienen dudas, muchas veces no las comparten, se quedan con la duda o simplemente nos dicen, no, pues tengo que pagar esto primero de ese proveedor que tengo dudas, después le pregunto, después le pago. Y créanme que son situaciones que pasan. Entonces, hemos compartido la factura, certificación bancaria, el cliente conoce nuestras políticas de crédito, nosotros tenemos la información suficiente para contactarlo. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a definir qué medios o cómo va a ser la estrategia del cobro. Hay un recurso que yo también les voy a compartir y es un video que grabamos hace unos meses en donde básicamente hablamos del antes, durante y después del cobro. Esas tres etapas que se dan ya cuando la factura está próxima a vencer o está vencida son cruciales. Es decir, que ustedes como empresarios tengan una estrategia, lo que les decía, tener una estrategia de cobro que nos permita que no todos los clientes paguen cuando los llamemos. Que empecemos a crear esa cultura dentro de los clientes de que cuando les enviamos un correo, un mensaje de texto, un mensaje vía WhatsApp, es porque estamos esperando que cumplan con sus obligaciones, o sea, que cumplan con sus pagos, así como nosotros como proveedores les dimos el servicio, el producto. Entonces, hay medios, o sea, los cuatro medios principales para hacer una buena gestión de cobro es la llamada, que eso es algo que va a estar siempre dentro del área de cobranza y es poder tener ese contacto con el cliente, llamarlo, conversar con él. Es uno de los medios más efectivos, pero hay que hablarlo como es, son de los más costosos porque necesitamos personas y las personas obviamente son costosas dentro de las empresas y es de los menos efectivos porque una llamada de un cliente no es como, tú lo llamas, hola, ¿tiene la factura? Cuénteme cuándo paga. No, o sea, no son llamadas rápidas, son llamadas en que muchas veces uno con un cliente se puede demorar 10 15 minutos y ahí se va yendo el día. Y muchas veces dentro de la semana o dentro del mes no alcanzamos a llamar a todos los clientes. Sigue, ¿cuál otros medios hay? Hay mensaje de texto, que aunque ustedes no lo crean, todavía es un medio muy efectivo porque llega a lo que tenemos en nuestras manos todos los días, que es el celular, y es una notificación que llega y te está ahí como ven, léeme, léeme. Está el mensaje de texto, está correo electrónico, que es una de las mejores también herramientas, que digamos que tenemos que tener en cuenta que muchas veces si enviamos un correo electrónico hoy, el cliente o la empresa no lo va a leer hoy porque vamos detrás de una fila, pero es uno de los mejores medios tanto para enviar comunicaciones como para tener pruebas, o sea, tener todo documentado en caso tal de que el cliente no quiera pagar.
Porque muchas veces, ¿qué pasa? Uno deja las cosas de palabra, ah, mira, sí, vamos a tener este compromiso de pago para X o Y día, pero queda en palabras, no se documenta y ya después fácilmente nos pueden decir, no, yo no dije eso. Y uno como demuestra que el cliente le dijo a uno que le iba a pagar tal día. Entonces yo siempre les recomiendo que todo lo vayamos documentando. Si yo acabo de hablar con el cliente, no me quedo simplemente con lo que él me dijo, sino que voy, lo aterrizo y se lo envío por correo electrónico, que es un medio mucho más formal, que incluso en los procesos judiciales se usa ya como herramientas probatorias. Y el otro medio, mucho más inmediato, pero que tenemos que tratar con pinzas, es el WhatsApp. ¿Por qué? Porque no muchas empresas o no todas las personas les gustan que, digamos, les enviemos mensajes por WhatsApp. Puede ser mensajes de ventas, pero no mucho les gusta. Entonces es importante que si vamos a empezar a usar este medio, se lo comuniquemos al cliente, pidamos su aprobación. Por ejemplo, nosotros cuando hacemos procesos de mejora de la cartera, o sea, cuando hacemos toda la implementación, nos sentamos con los clientes y diseñamos un comunicado que les enviamos a todos por correo electrónico, en donde básicamente les pedimos la autorización para que nos dejen usar WhatsApp. Al que dice sí, le decimos listo, vamos a enviarte las comunicaciones por WhatsApp. Y el que dice no, lo dejamos en alguno de los otros tres medios. Correo electrónico, mensaje y llamada. Entonces, voy a hacer un breve recuento, les vamos a estar compartiendo primero, el formato de formulario de afiliación que nosotros sugerimos para que ustedes, cuando reciban un nuevo cliente o es los clientes que ya tengan, puedan renovar la información. Que es otro de los temas importantes y es que con los clientes actuales, con los que ya tenemos, podemos ir implementando campañas especiales, algún beneficio que les podamos dar para que ellos nos actualicen su información y nos mantengan al día, porque a veces los clientes cambian de correo, de celular y no todos nos avisan. Entonces, yo les recomiendo, con empresas que hemos trabajado en el sector real, es que muchas veces otorguen un descuento o que el cliente llegue a ganar algún sorteo, alguna cosa que le incentive a él a que nos actualice su información, que incluso hasta en algunos puntos también evalúen ustedes la posibilidad de implementar un pagaré, una carta de instrucciones, cómo incentivamos a los clientes antiguos a que nos lo firmen. Eso es algo que se hace, digamos, con los clientes nuevos, uno puede establecer estas políticas de una forma mucho más sencilla, porque si es nuevo, va a llegar y ya va a encontrar eso establecido. Pero con los clientes antiguos muchas veces no lo hicimos, pero todavía hay alguna oportunidad con algunos. Que hay empresarios que no firman un pagaré, es cierto, es una de las mejores títulos, valores, pero los que menos nos otorgan. Pero ahí pueden haber herramientas, descuentos, beneficios que les demos a los clientes para que nos firmen nuevamente un pagaré o nos actualicen su información. El otro recurso que les voy a estar compartiendo es el video donde les hablo un poco más de la estrategia concreta del cobro en esas tres etapas, en esa situación tan particular que es cuando ya tengo que cobrar la factura. ¿Cómo puedo diseñar ese antes, el durante y el después del vencimiento? Les voy a estar compartiendo ese video, pero como les comentaba y voy retomando un poco el tema, es básicamente nosotros definir qué canales y qué mensajes vamos a enviarles a nuestros clientes. Por ejemplo, en ese antes me voy a adelantar un poco lo que van a ver dentro del video. En ese antes nosotros tocamos el tema de, venga, entonces, si yo doy una factura a 30 días, entonces digamos, el cliente me paga el 30 de agosto. ¿Con cuántos días de anticipación yo debería recordarle por medio de un mensaje, por alguno de los medios que les comenté, de los canales? ¿Cómo le debería yo recordar la facturación? Miren que normalmente lo que son estas empresas de telefonía celular, los bancos, con nosotros hacen eso muchas veces, y es que nos envían un mensaje recordándonos que el extracto de la tarjeta de crédito o que nuestro servicio de telefonía está próximo a pagar. Entonces, por ejemplo, nos dicen el 15 debes de pagar tu tarjeta de crédito. Ellos normalmente, ¿para qué hacen eso? No solamente para hacer, pues, incisivos en el cobro, sino para que uno no se le escapen esos pagos, porque créanme que muchas veces no es que los clientes sean malas pagas,
porque hasta a uno le pasa, sino que se le olvida, se le pasan a uno los pagos, porque pasa muchas veces entre las empresas y es que ya hay otros proveedores que sí están haciendo su proceso de cobro, entonces ellos son los primeros, los que les ponen en la lista para pagarle los viernes. Y los que de pronto están más callados, que el mismo cliente sabe que puede pagarlos después sin ningún problema, esos son los que nos van dejando relegados. Entonces yo siempre les recomiendo que mandemos ese mensaje a un medio mucho más tranquilo, puede ser un mensaje de texto. Mensaje de texto recordándole a los clientes que dentro de 5 días o dentro de 3 días, dependiendo de lo que, como ustedes lo empiecen a medir, se llega al vencimiento de una de sus facturas. Cualquier duda, por favor, comunícate a esta línea. Y ya, simplemente puede que el cliente no se comunique, pero sí va a saber que nosotros estamos ahí pendientes de que nos va a pagar. Hay otro también dentro de esa estrategia del antes, durante y después, y es el día del vencimiento, poder también usar un mensaje de texto, un mensaje correo electrónico, que es como el más normal, y es decirle al cliente, hoy se llegó el pago de tu factura 10 por valor de tanto. Recuerda, por favor, que estas son nuestras retenciones sugeridas y que nuestros medios de pago habilitados son este banco, o si tenemos un medio electrónico, como por ejemplo un botón de pago, también compartírselo. Esta del día del vencimiento, yo a veces siento que puede ser negociable porque también depende del sector. Si yo ya le recordé al cliente hace 2 días que me debe pagar, de pronto si le recuerdo el mismo día del pago, puede que se me moleste, porque dirá, ay, no, están muy cansones con el cobro. Entonces, esa yo normalmente la negocio, más cuando estamos empezando. O sea, si nosotros nos llevamos un proceso de cobro como el que yo les cuento, al empezar es necesario no solamente involucrar al comercial, o sea, decirle, mira, vamos a hacer esto desde el área de cartera, sino también comunicárselo a los clientes. Entonces, decirles, mira, vamos a estar usando una herramienta que nos va a permitir, por ejemplo, enviarles a ustedes comunicaciones de todas las áreas de la empresa. Entonces, vas a empezar a ver más mensajes de nuestra parte. O vamos a empezar a recordarles a ustedes los pagos con 5 días de anticipación. O sea, contémoslos a sus clientes para que ellos no los tomen por sorpresa y no sientan que de la noche a la mañana nosotros creemos que ellos son malas pagas o que los estamos descalificando dentro de la empresa. Eso es siempre importante, comunicárselos. Entonces, yo siempre, como les decía, negocio, como miramos cómo se pueden empezar a hacer pruebas entre tener una notificación antes del vencimiento, cómo nos va con esa, o si nos va mejor, tener una notificación al cliente el día que debe pagar la factura. Ahora, una que sí no es negociable y que yo siempre les recomiendo es cobrarle al cliente después del vencimiento. Acá hay algo importante, no es que yo le cobré hoy, que se le vence hoy 10 y no me pagó hoy. Entonces ya mañana 11 yo voy a llamar a cobrarle. No, tampoco es llegar hasta ese extremo. Pasa, por ejemplo, que el pago llegue un sábado o que en la factura se nos haya ido el día de vencimiento un domingo. Seguramente uno ya sabe que esa factura no le va a ingresar el pago el domingo, pero sí por lo menos fijarnos unos días después del vencimiento. ¿Cuánto les digo yo como un buen número para empezar? Y es, por ejemplo, los clientes que tengan vencimiento desde hace más de 5 días, 5 o 4 días, enviarles un mensaje o hacerles una llamada. Mira, tenemos la factura vencida, por ejemplo, si son 5 días, se le venció, puede que se le haya vencido el sábado. El jueves estar, ven, quiero confirmar contigo la factura que se nos venció la semana pasada, qué fecha de pago tenemos programada. Eso se puede hacer por una llamada. Como les decía, ese es el medio más efectivo y el que nos permite conectar más con el cliente. Y es algo que yo digo, y es que en ningún momento la frialdad de un robot va a reemplazar la cercanía de un humano. Sin embargo, ahí es importante que también usemos estratégicamente nuestro equipo de cartera, porque si a mí se me vencen todas las facturas del 30, yo no puedo esperar que el 5 hagan todas las llamadas, porque lo que les decía, el tiempo es limitado, uno normalmente solamente puede cobrar de 8 a 5 de la tarde y entonces
Ahí es donde yo les digo, usemos otras herramientas, otros medios que nos permitan llegar de una forma masiva. Que hay clientes que debemos de llamar porque son o las facturas más grandes, o hay cliente que puede ser más complejo, sí, pero hay otros en que podemos llevarlos por otros canales, WhatsApp, un mensaje de texto, un correo electrónico. Lo importante es que ellos sientan que son ustedes los que se están comunicando con ellos y que siempre dejamos como ese canal de comunicación. Como, mira, yo te estoy preguntando cuándo me vas a pagar, pero yo igual acá estoy súper pendiente de ti, te dejo mis datos de pago, te dejo mis números de teléfono por si necesitas algo. O sea, que el cliente sienta que estamos ahí pendientes, pero que estamos de una forma cercana. Tampoco es hacerlo como, por ejemplo, en algún momento lo llegan a hacer los bancos o las entidades, por ejemplo, las de telefonía celular. Y es que hacen un cobro, o sea, como que te llaman y es un guión y quieren como que tú les resuelvas ya. Tampoco llevan a nuestros equipos de cartera a ese punto, porque en el sector real lo que prima para mantener una buena relación comercial que dure en el tiempo es tener esa confianza, esa cercanía y que simplemente el cliente no nos sienta como que somos unos robots y que solamente nos interesa que nos paguen. Entonces, eso es importante. En el tema de los medios de cobro y como esta breve estrategia que les he comentado, es que ustedes empiecen a hacerlo. Muchas veces no se cobra porque, ay, no, es que la factura se venció hace 10 días, qué pena con el cliente. No, aquí dejémonos como de penas, por decirlo así, porque puede que el cliente o tenga una situación que él no nos va a comentar, porque puede que se le bajaron las ventas, puede que perdió el de empleo, por ejemplo, cuando es persona natural, y uno no va a llamar a sus acreedores a comentarles eso. Uno muchas veces espera que lo llamen más bien a cobrarle para hacerlo. Entonces, llamemos a los clientes, hagámosle seguimiento, usemos estos otros medios, que por ejemplo ahí nosotros nos especializamos en poder implementar esos medios que yo les digo, porque digamos, si yo tengo 100, 200 clientes, pues bueno, yo sí les puedo enviar un correo electrónico, pero ¿cuánto me voy a demorar escribiendo el correo, sacando el estado de cuenta de cada uno? Ahí es donde ya empiezo a decir, bueno, voy a ponerle mucha operatividad a mi equipo de cartera y yo necesito es que estén recaudando. Entonces, por eso, nosotros dentro de Portales tenemos una herramienta, yo les puedo ir compartiendo información sobre ella, en donde básicamente ustedes pueden implementar estos medios que les digo, los medios electrónicos, correo, mensaje y WhatsApp, de una forma muy sencilla, sin traerle más operatividad al equipo. Ahora, algo importantísimo es hacerle seguimiento y control. Entonces, miren que, por ejemplo, aquí, lo que es la política de cobro y la política de recobros se hace, se conecta. Entonces, digamos, yo puedo decir, voy a cobrar toda mi cartera del 30. Entonces, estoy pendiente a la cartera del 30, que es lo que yo necesito en este momento para terminar el mes, listo. Pero, ¿qué pasa con esas facturas que ya vienen por allá atrás vencidas? ¿Qué hago yo? ¿Cómo implemento una política de recobros? Entonces, por ejemplo, acá, muy resumido, debo tener un proceso para hacerle seguimiento a esa cartera. Debo empezar a instruirme en lo que son los planes de acción, en negociación y manejar indicadores. Acá es donde les voy a mostrar unas opciones que nosotros llevamos con nuestros clientes desde nuestra herramienta de tecnología para empezar a hacer ese seguimiento y control de la cartera. El cobro no se acaba cuando yo simplemente le digo al cliente 5 días después, ay, no me has pagado. Yo no me puedo sentar a esperar a que el cliente me responda, porque fácilmente allí se me pueden ir meses, incluso años. Y aquí un tipcito legal que muchas veces no sabemos mucho dentro del área de cartera. Y es que una como empresa legalmente tiene 3 años para cobrar una factura. Un cheque son 6 meses nada más, pero una factura, un pagaré, una letra son 3 años. Si yo dejo pasar esos 3 años, ¿qué va a pasar? Puede que el deudor después me diga, no, ya usted no me tiene por qué cobrar a mí, esa obligación ya caducó. Y dado el caso que yo llegue a 3, 4 años, que nos ha pasado a nosotros con cartera de cobro, 3 o 4 años en que yo voy a decir, no, pues ya, lo voy a demandar. ¿Qué va a hacer? ¿Qué me va a pasar? Voy a tener que hacer otro proceso jurídico, que es un proceso para demostrar que esa factura existe o existió, o sea, que es legal
y que entonces el juez me dé una nueva factura con una nueva fecha de vencimiento. O sea, no lo puedo hacer yo como, ay, simplemente aplico una nota de crédito y creo una nueva factura. No. Si yo debo pasar 3 años, legalmente pierdo el derecho a cobrar. Entonces, estas son las herramientas en las que nosotros hablamos de la edad de mora por cada cliente. Entonces, no es solamente decir, ay, Julanito me debe 3 facturas y Sultanito me debe 2 facturas. Muchas veces empezamos a cobrar por el que nos debe más, pero acá es importante que sepamos qué edades de vencimiento estamos manejando dentro de nuestra empresa. Por ejemplo, aquí tenemos diferentes etapas. Entonces, en esta implementación que nosotros estamos usando con nuestro software, tenemos, por ejemplo, que por vencer son aquellos clientes en que, como dice la palabra, no se les ha vencido su factura. Pero, por ejemplo, los que son pendientes de pago son clientes en que tienen de 1 a 15 días de mora. Y por acá, por ejemplo, los que están en una etapa crítica son los que tienen más de 90 días de mora. ¿Eso de qué va a depender? Y ustedes lo van a ver dentro del video que les voy a compartir. Eso depende de mi ciclo de compra y también del tipo de producto que yo estoy brindando. Por ejemplo, si yo brindo alimentos, es decir, soy una distribuidora, por ejemplo, son alimentos, o sea, son temas de alto consumo que el cliente recurrentemente me debería de estar comprando de forma semanal o quincenal. Yo no puedo clasificar mi facturación en que lo más crítico es lo que tiene más de 360 días de mora, porque o sea, en un año de mora, si yo tengo un cliente ya que me debe hace un año y yo trabajo con alimentos, que es algo perecedero, que los clientes me facturan recurrentemente, quiere decir que yo estoy dejando que la cartera se me envejezca demasiado hasta tal punto que cuando yo lo pase a alguien que me ayude a cobrar, un abogado, una casa de cobro, por ejemplo, va a ser muy complicada la recuperación. Entonces, por ejemplo, en este caso manejamos 90 días. Miren que con este análisis, ¿qué estamos haciendo? Clasificamos a los clientes por tu impacto en la cartera. Entonces, por ejemplo, los primeros en esta implementación, que es, digamos, como la foto de inicio con ellos, en estos primeros 4 puestos tenemos los clientes que más impactan en la cartera, es decir, por ejemplo, tienen el 8% de la cartera, es decir, si yo lo recupero hoy, me ingresa el 8% de toda la facturación que tengo pendiente. Pero ¿qué pasa? Tengo facturas, por ejemplo, tengo 4 facturas que suman 16 millones de pesos, pero que están vencidas hace más de 90 días. Entonces, ahí es donde empezamos, listo, yo ya estoy haciendo un seguimiento, ¿qué voy a hacer? ¿Qué decisión voy a tomar? No es simplemente decir, ay, no, sí, nos debe hace 90 días. No, ¿qué vamos a empezar a hacer? Vamos a enviar una notificación de mora, una notificación de reporte, o vamos a notificarle que le vamos a hacer un tema de cobro de intereses, que esa es una de las plantillas que les voy a compartir, como estas notificaciones para que ustedes cuando hagan este análisis con este tipo de clientes, empecemos a tomar decisiones y es empezar a decirles, mira, vamos a hacer esto con la cartera, vamos a reportar, así no tengamos una central de riesgo. Esas notificaciones de reporte, créanme que hay deudones que sí les interesa tener un reporte sano entre sus centrales de riesgo y que cuando ven, y por ejemplo, esto pasa mucho, si ustedes tienen facturación que está vencida, no sé, hace 2, 4 meses, y no hemos llamado al cliente. O sea, lo hemos dejado como simplemente pasar porque puede que la persona de cartera todavía no le haya dado el tiempo para mandarle un mensaje, para llamarlo, o que digamos lo hemos ido dejando pasar. Cuando llegamos con estas notificaciones, ellos ya sienten que hay un cambio, que está pasando algo. Pero eso sí les cuento, no sirve de nada que digamos yo hoy le envío un mensaje diciéndole que dentro de 20 días calendario, perdón, 20 días hábiles o 20 días calendario lo voy a reportar, a los 2, 4 meses vuelve y le manda el mismo comunicado. No, acá la idea es que si vamos a empezar a tomar esas acciones, empecemos a ser muy recurrentes y muy insistentes. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un cliente que le mandé una notificación comentándole que por sus más de 180 días de mora, a partir del día lunes le voy a empezar a cobrar intereses, entonces yo debo de cumplirle y el día lunes enviarle un comunicado, hacerle una llamada
diciéndole, mira, esa es tu facturación más los intereses, porque es justo y legal cobrar intereses. Yo también les voy a compartir ese modelo de comunicación para que ustedes lo tengan, el de reporte y el de cobro de intereses. Pero entonces es necesario que el cliente vea que estamos diciendo y cumpliendo, porque cuando simplemente le decimos, ay, no, si usted no me paga, lo voy a mandar a los abogados, y pasan 3, 4 meses, o 2 o 3 semanas, y nunca más lo volvemos a contactar, ¿qué va a decir el cliente? Ah, no, este no me va a hacer nada, así que me voy a relajar. Entonces, esa es una de las herramientas. Yo también, por ejemplo, que veo acá, miren que hay un caso que incluso el quinto. ¿Qué pasa? Yo ahí puedo ir viendo que hay facturación que está caminando hacia ser mucho más viejita. O sea, hay una factura que ya está en más de 90 días, pero miren que por acá hay dos facturas que son el valor más grande, que vienen en un estado vencido, que esos son los vencidos de 15 a 30 días. Entonces yo puedo identificar, bueno, ¿qué está pasando con este cliente? Que tenemos facturación ya crítica, pero que adicional tiene una facturación más o menos reciente. Le seguimos vendiendo aun cuando nos está debiendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí, por ejemplo, con esos clientes? Si es un cliente que yo veo que se le está envejeciendo la cartera, pero que yo le sigo facturando, que muchas veces pasa porque él les dice, no, déjame que dentro de 15 días te pago, pero despáchame para esta semana. ¿Hay qué podemos empezar a hacer? Hablar con el cliente, mira, yo siempre les recomiendo mucho el área de cartera, que, digamos, el cliente no sienta que yo desde cartera es que le quiero hacer el daño, sino como que lo llevemos a una forma más corporativa. Así la área de gerencia o así no tengamos junta directiva o así sea que digamos uno como el mismo dueño de la empresa esté cobrando, decirle, mira, nosotros aquí en la empresa ya estamos implementando unos cambios, desde la junta nos están pidiendo unos resultados, entonces yo quiero preguntarte cómo vamos con los pagos, porque están haciendo unas clasificaciones de la cartera y tu cartera está posiblemente para pasar a un cobro por un agente externo. Y pues yo no quiero que te molesten con ese tema, viendo que tú y yo lo podemos solucionar. Cuéntame qué podemos hacer con la cartera. Créanme que muchos de los cobros que a nosotros nos llegan a etapa prejurídica son cobros que si desde la empresa le damos ese seguimiento, ese manejo, son comisiones que se pueden haber ahorrado. Les voy a contar acá una anécdota que yo siempre cuento. Alguna vez nos llegó un cobro de una empresa, un cliente de nosotros que usaba la plataforma para hacer el cobro comercial, pero que tenía un caso. Y era un caso de una facturación que le debía el éxito, o sea, almacenes éxito. Nos dijo, no, yo no he podido cobrar esa factura, cóbrenla ustedes. Entonces, listo, hicimos el proceso. Pasa que el éxito obviamente tiene con qué pagar, pero nos dimos cuenta que no le habían pagado la factura a nuestro cliente porque simplemente él no había hecho el registro en el sistema de proveedores de ellos, no había subido la factura. Y entonces, ¿qué hicimos? Nosotros desde el área jurídica hicimos ese registro, subimos la factura, a él le pagaron, pero nosotros como área jurídica, como ya lo habíamos hecho, cobramos nuestra comisión. Esa comisión se le hubiera podido ahorrar la empresa si básicamente se hubieran dedicado no solamente a mandar un correo a la persona con la que habían negociado el servicio que le habían prestado, sino que se hubieran dedicado a saber, bueno, qué procedimientos tienen mis clientes para que me paguen. Por ejemplo, el éxito, estas grandes empresas por lo general tienen sus sistemas de proveedores. O, por ejemplo, lo que yo les comentaba ahorita, yo estoy haciendo la tarea juiciosa de confirmar con mis clientes que estén recibiendo mis facturas. Y así me voy a ahorrar disgustos o tener, digamos, un encontronazo con el cliente si yo simplemente estoy ahí dándole seguimiento. Entonces, por ejemplo, para este caso, ¿yo qué sugeriría? Lo que les comento, bueno, vamos a hacer una llamada o vamos a enviarle una comunicación comentándole que hay cambios dentro de la empresa que lo podrían llegar a afectar a él, pero que no lo queremos afectar, por lo que lo consideramos un muy buen cliente, pero que necesitamos definir las fechas de pago de esa facturación. O sea, empecemos a darle la pauta al cliente. No esperemos simplemente con que le mandemos un mensaje y ya él nos va a pagar o que él teniendo su facturación dentro del sistema algún día nos va a pagar. Otra herramienta que yo les sugiero
para que hagamos ese análisis, que eso es algo que ustedes lo pueden hacer incluso descargando sus facturas pendientes desde el software que manejan, es que hagamos una clasificación por días de mora de las facturas con sus valores, o sea, desde la que más tenga días de mora, clasifiquémosla. Entonces, por ejemplo, si yo encuentro aquí en este caso, el primer cliente tiene desde el 2018. Importante lo que les decía ahorita, estamos en 3 años, entonces, al 2019, 20, 21. Esta factura incluso ya está en los 3 años de derecho que tenemos para cobrar. Entonces, ven, ¿qué vamos a hacer? Clasificamos por las facturas más antiguas y empezamos a tomar la factura, pero tomamos en conjunto todo el cliente. Algunas veces nos decía un cliente que maneja los servicios con nosotros, decía, ven, este cliente tiene una factura vencida hace más de un año, pero yo le estoy facturando. Es posible que ustedes solamente me le cobren la factura más antigua. Y eso es algo que, créanme, que es hasta contraproducente para la empresa. ¿Por qué? Porque, digamos, si nosotros le enviamos un equipo jurídico o prejurídico a hacer un cobro solo por una factura, el primero va a decir, venga, ¿cómo así? ¿Por qué me están cobrando intereses sobre esta factura? Si yo ya tengo otra facturación con la empresa, yo ya estoy trabajando con ellos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a perder la fuerza con la que se llega a un proceso prejurídico. Y adicional, él se va a sentir traicionado. Diferente a que si yo tomo todo el cliente y tomo decisiones sobre toda la cartera que él me debe. Por ejemplo, en este caso, si yo este cliente identifico que tiene facturación reciente, ¿qué deberíamos hacer primero? Por ejemplo, una suspensión de los servicios. Ah, mira, te estamos suspendiendo los servicios o como nuestra relación porque identificamos que hay una factura antigua que no se ha pagado. Tratémoslo también como de confirmar con el cliente. Mira, es que nos apareció No, es que yo tengo que ir también. esta factura antigua. Nosotros queremos confirmar contigo si es un error de nuestra parte, si es que se generó el pago y nosotros no hemos hecho el cruce. O sea, tratémoslo desde así, como cuando encontramos estas facturas tan antiguas o validar con el cliente, mira, es que tenemos esta factura desde el año 2018. Queremos saber si fue que tú ya hiciste el pago o qué ha pasado, que durante este tiempo no nos has podido pagar. O sea, asumamos el cobro más como resolver el problema. Otra herramienta acá que yo les recomiendo, que digamos esta es para analizar, que va muy de la mano con la que nos recomendaba Juan en Conecta, es revisar, bueno, las facturas que se me vencieron a mí la semana pasada o los días pasados, ¿qué ha pasado con ellas? ¿Ya me las pagaron o van avanzando en mora? Y con esos clientes, con esos primeros, independiente de que sea el que nos deba más o el que nos deba menos, empezar a tomar decisiones. Si es el que me debe más, obviamente yo movilizo a mi recurso humano, vaya, llámelo, visítelo, concrete, haga un acuerdo. Si de pronto son los clientes que me deben menos y yo veo que, por ejemplo, en este caso, 94.300 pesos, para, digamos, como el normal de esta facturación, puede que sea un valor muy pequeño. Entonces, voy a tomar acción como programándole unos correos electrónicos, un mensaje de texto, un mensaje vía WhatsApp. Lo importante es empezar a hacerlo. Ahora, también hay una herramienta que yo les recomiendo mucho. Lo que les decía ahorita, no es solamente analizar cómo está esa factura de ese cliente en nuestra empresa. También es necesario que analicemos el cliente, que le hagamos el monitoreo, que muchas veces eso no lo hacemos y nos damos cuenta, yo creo que aquí a más de alguno le ha pasado o algún conocido, que cuando llamamos a hacer el cobro, el cliente nos dice, ay, no, yo ya estoy en proceso de insolvencia, yo ya me insolventé, no, ya no tengo con qué pagarle. Y nos damos cuenta ya cuando le estamos cobrando. Hay herramientas que, como yo les digo, eso incluso nosotros lo manejamos como un curso, que si a ustedes les interesa, yo les voy a compartir la información. Y es donde nosotros les enseñamos a ustedes a consultar esas fuentes de información para que hagan un seguimiento a sus clientes. ¿Cada cuánto les recomiendo yo? Cada 2 o 3 meses, es decir, cada trimestre más o menos. Porque muchas veces no es que tú te presentas a un proceso de insolvencia y ya mañana está, no, eso toma tiempo. Entonces, por lo menos yo les sugiero trimestralmente hacerle seguimiento a sus top 20 clientes si manejan muchos.
o a todos sus clientes, porque estas consultas toman un poco de tiempo, pero nos sirven para curarnos en salud. Por ejemplo, esta primera empresa es la que más le debe a este cliente de nosotros y nos hemos encontrado con que desde el año pasado no renueva su cámara de comercio. Nuestro cliente no lo sabía porque eso no es algo que tú llamas a preguntar. ¿Qué pasa? Hace poco le hicieron unas demandas ejecutivas, ¿qué quiere decir? Por plata. Nada más la demanda se radicó en julio pasado, o sea, hace un mes. Adicional está reportado por la DIAN en la base de datos de morosos del Estado, es decir, debe más de 5 millones de pesos a la DIAN desde hace más de 6 meses. Entonces, lo reportaron. Y miren que la cartera todavía con nuestro cliente está alta. Entonces ahí esas alertas nos deben de servir para decir, bueno, nos debe bastante plata y yo ya encontré que su entorno está así. ¿Yo qué voy a hacer para recuperar esa cartera? Obviamente no voy a llamar al cliente y decirle, ay, mira, me di cuenta que te reportaron. No, eso hay que manejarlo con pinzas. Si ese cliente es uno de los que yo tengo, o sea, que es del área de cartera o comercial, lo hemos venido manejando bien, es darle como acelerador a que nos pague. Y que todo lo nuevo, mira, lo vamos a hacer con anticipos o lo vamos a hacer de contado. O si es uno de esos clientes que yo ya tengo críticos en mora y adicional me encuentro esto, con esos clientes hay que pasar a hacer cobro prejurídico de una forma inmediata. Entonces, volviendo acá al ciclo del crédito, teniendo unas herramientas y teniendo indicadores que nos permitan conocer al cliente, vamos a poder tener estas acciones. Ya pasamos a la política de impagos. Tener acciones, o sea, definir un plan de acción, una estrategia. Si yo desde el inicio, cuando llega mi cliente, hago un buen proceso de afiliación, cuando le estoy cobrando en la etapa comercial, soy juicioso y recurrente, no dejo pasar los vencimientos. Y además me enfoco en los clientes más allá de cuánto nos deben y es de cuánto nos están impactando. O sea, no nos enfocamos solamente en aquellos que nos deben más o en aquellos que ya sé que me van a pagar. Aquí la idea es dar un enfoque 360 a toda la cartera. Y a partir de ahí definir, listo, ¿qué pasa si un cliente me está debiendo hace más de 10 días? ¿Yo cómo lo voy a redireccionar? ¿Será que le digo al comercial que me dé un empujón? ¿O será que lo trato con gerencia? ¿O será que le envío una comunicación de reporte? Acá la idea es que esa área de cobro no necesitamos tener un ejército de cobradores, con herramientas como estas que yo les voy a compartir, como herramientas, por ejemplo, la que nosotros hemos desarrollado entre Portal, podemos tener un muy buen manejo del ciclo del crédito y el recaudo. Entonces, yo les voy a compartir esas herramientas, les voy a compartir también la presentación para que ustedes tengan una idea de este análisis de la cartera. Esto está quedando grabado, les voy a subir las 2 grabaciones para que lo tengan ahí. Y la idea es que nos estemos comunicando. Si ustedes necesitan que les demos un proceso de consultoría, vamos a estar por acá. También podemos incluso abrir medios como Telegram para que sean unas consultas mucho más generales. A nosotros lo que nos interesa es que ustedes puedan tomar el control de la cartera. Y, por ejemplo, todas estas herramientas que nosotros conocemos que son gratis, nosotros se las enseñamos a ustedes y ya en donde ustedes necesiten que nosotros les apoyemos, les vamos a apoyar. Así que bueno, muchas gracias por su tiempo. Nos pasamos unos 10 minuticos de más, porque estábamos presupuestados de 9 a 10, pero espero que les haya servido esta charla. Si tienen dudas, por favor, nos las pueden ir dejando por acá por el chat. No sé si tengan dudas en estos momentos, pero la idea es compartirles todo esto y las dudas que ustedes vayan teniendo, incluso las podemos compartir por correo y se las solucionamos a todos. Pero la idea aquí es que tomemos el control del recaudo y como decía Juan, cuando hagamos nuestro flujo semanal, tengamos la tranquilidad de decir, por el área de cartera, estos son los ingresos que ya sabemos que van a llegar y estos son los que estamos trabajando. Así que bueno, por acá veo como que no hay dudas. Yo les agradezco muchísimo su tiempo, su disposición. Les voy a compartir todo. Nos pueden seguir en redes sociales. Igual acá está nuestra página web www.portalegroup.com, en donde básicamente van a encontrar todo el apoyo desde nuestra parte, de todo el tema de la... Ay, muchas gracias a ti.
donde van a encontrar todo nuestro apoyo y también nuestra herramienta tecnológica, donde básicamente podemos desplegar toda la estrategia de crédito y de cobranza. Así que bueno, les deseo un gran y maravilloso día. Nos vamos a estar viendo por ahí nuevamente y muchas gracias por habernos permitido estar acá con ustedes. Que estén muy, muy bien. Chao a todos.